Estamos en línea hoy con Lili Mendía, directora de Banca Global para Latinoamérica en Galileo Financial Technologies. En esta oportunidad, Lili, bienvenida. Estamos en línea ah, porque este tema fintech, este tema banca y el desarrollo de América Latina, estos 700, casi 700 millones de hispanohablantes que estamos distribuidos en todo el continente americano, y camino cuando venía para acá, me hizo más énfasis las preguntas que tenía para ti, porque bueno, vas llegando a sitios y todavía hay efectivo. Yo soy el enemigo número uno del efectivo sobre la faz de la Tierra y lo que queda del universo, pero, pero sé que estuviste ahora en un evento muy importante sobre todo el tema de fintech en Latinoamérica en Miami. Y bueno, aprovechemos para que conversemos un poquito de esto y también estoy seguro de datos y de estadísticas que tienes muy claras sobre el sector. Bienvenida. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Y sí, realmente la experiencia en FinTech Américas fue bastante interesante y como dices, hay todavía lugares donde el efectivo se está utilizando, pero que yo creo que cada vez más y más vemos cómo los nuevos medios de pago van avanzando y vamos viendo pues ya muchísimo más la utilización, ¿no? No nada más de tarjetas, sino también de otros medios de pago, desde eh, los códigos de QR y Y también todas mira, las redes que existen, también, exactamente, todas las formas de pago, las billeteras, etcétera, etcétera. Entonces, y no nada más eso, ahora también estuvimos escuchando todo el tema de stablecoin, el de tema cripto. cómo se va a cambiar, cómo viene cambiando todo eso y la gran oportunidad que hay. Yo te diría que uno de los puntos más importantes es cómo está cambiando el dinero. Es Mm. decir, cómo hoy por hoy, y me interesó mucho un punto que hizo una de las personas que estuvo platicando, que dijo, cómo el dinero se está volviendo más inteligente. Ah, ¿Ok? Y es decir, cómo estamos encontrando formas de hacer pagos y de transaccionar que van más allá de los modelos tradicionales. O sea, es decir, todo aquello que pensábamos en los últimos, no sé, 70 años, 80 años, donde todo pasa por los sistemas tradicionales de pago, tarjetas, etcétera, todo eso de alguna manera va cambiando y va abriendo y nosotros lo vemos de primer plano, obviamente trabajando con instituciones financieras y con fintechs en donde apoyamos para hacer esa transformación digital y habilitarlos para poder ser parte de ese ecosistema de múltiples formas, porque obviamente nosotros somos muy fuertes en todo el tema de pagos y viene toda la parte de tarjetas virtuales, de QR codes, de billeteras y demás, pero también está toda la parte de la experiencia del usuario, de todo lo que tiene que ver con la banca digital y cómo realmente logramos ofrecerle al cliente lo que necesita en el momento que necesita. Y eso no nada más es el tema del pago, en realidad es todo el ecosistema, todas las capacidades y cómo nos volvemos el centro o ser parte de ese ecosistema, de esa vida del día a día de la persona para que pueda la persona realmente utilizar nuestros servicios en el momento que lo necesitan, en el momento que necesitan hacer el pago, en el momento que están comprando un teléfono, en el momento que están cobrando una televisión. Y esa creo yo que es como la gran diferencia o nuestra nueva realidad, vamos a decirlo así. O sea, realmente ya la banca y los pagos ya no es algo lejano, sino es el día a día. Lo tenemos en el teléfono, lo tenemos en el reloj, lo tenemos pues accesible y esa es hoy por hoy, creo yo, la realidad y ese es uno de los puntos que discutimos y hablamos en FinTech Américas esta semana. Me interesa mucho esta interconexión que hay ahora en estas varias capas que hemos mencionado, de el pago como base, pero entonces subes stablecoin, empiezan a competir por stablecoin junto con las remesas. Y, Sí, adicionalmente está
esa forma de protección financiera donde ahora viene el crédito y dice, yo tengo estos Bitcoin acá y necesito un crédito por un banco, entonces prefiero parquear mis Bitcoin acá y tener un flujo asociado a este respaldo y que eso pueda fluir rápidamente a mi forma de pago predilecta para yo poder también hacer esos pagos o esos gastos adicionales, ¿no? Hay todo un cambio de paradigma. Bueno, lo estamos siguiendo ahora con todo el tema inflacionario y de cambio y de multimoneda, como está pasando en Venezuela, como está pasando en Colombia, como está pasando en Bolivia, que me tiene impresionado, el tema Ecuador, la misma Argentina, que ya se está abriendo un poco más. Yo creo que ahí el más retrasado en ese tema, en el tema de adopción de stablecoins y de negociación en ese tema, diría que es Chile, pero Brasil también es muy, muy importante. ¿Cómo ves esa área de crédito y stablecoins y remesas dentro de la región, ¿no? Yo creo que todo tiene o sea, todo juega, como Ujú, tú dijiste, ¿ok? Porque obviamente no todo es para todos. O sea, obviamente, por ejemplo, hablamos de inclusión financiera, mm, llevar pagos a ciertos mercados, que obviamente ahí lo importante va a ser cómo lo haces accesible para la persona, cómo es más fácil, cómo culturalmente es más sencillo. Y obviamente ahí yo creo el QR code es rey, ¿no? O sea, obviamente toda es la billetera, el poder pagar, el hacerlo muy sencillo, lo vemos obviamente en Brasil, lo vemos en Argentina, lo estamos empezando a ver en Colombia también, cómo se está proliferando esa capacidad de pago a través de otras rieles, ¿no? Y que es mucho relacionado con eso, que Breve, que Pix, que inclusive, o sea, medios peer-to-peer, donde, o sea, estamos haciendo pagos no sobre las carreteras tradicionales, pero definitivamente creando ese ecosistema donde ya se hace muchísimo más fácil a través del teléfono de lo demás hacerlo. Ahora, luego empieza el tema de las remesas, ¿no? Que las mm. remesas dices tú, bueno, ¿cómo entra eso al juego? Obviamente eso, pues obviamente para Latinoamérica es un tema súper relevante, ¿no? Pero para los bancos, pues también en términos de decir, oye, si hoy, o sea, ahora voy a poder hacer una red con stablecoin donde no tengo que hacer, o sea, o pagar ese uso de esas carreteras o esa transferencia de dinero, cómo lo manejo. Eh, eso creo yo que a lo mejor hoy apenas empieza, pero tiene un futuro tremendo. Y de hecho, en FinTech Américas, otro punto que me pareció súper relevante es, piensa que antes el dinero y todo lo que hablábamos era, te transfiero de aquí a acá, ¿ok? Papel o un documento o como lo quieras ver. En Ujú. el futuro vamos a pensar que el dinero o la moneda o como lo quieras ver existe en el mundo digital y en realidad lo único que cambia es de quién es. O sea, es decir, está en un lugar, Mm. ¿dónde es ese lugar? No sabemos, en el limbo, en el cloud, etcétera, etcétera, donde esté esa moneda que existe, pero está visible para todos nosotros y cambia básicamente, yo, Lili, le voy a pagar a Alberto y lo que digo es, ya esa moneda no es mía, ahora es de Alberto, pero no se movió físicamente a ningún lado. Claro, que hay un ejemplo interesante que te quería comentar, tiene que ver con la integración multifrontera de estos medios de pago, como por ejemplo Pix con Breve en Colombia y Brasil, y el otro método de pago que no recuerdo ahorita cómo se llama en Chile. Incluso acá hace unos días se inauguró una primera casa de bolsa multipaís, entonces tú puedes comprar aquí en Colombia acciones de la bolsa en Sao Paulo, de la bolsa en Santiago y viceversa, y utilizar tu propia moneda de pago local. Y eso evidentemente vas a generar todo un movimiento financiero interesantísimo para proteger, para invertir y por supuesto para acabar con esa fricción que hablábamos al principio de poder entrar en un mercado
o en el otro. Y la palabra clave o las dos palabras clave fueron las que tú mencionaste al principio de tu respuesta, el tema de inclusión, porque la inclusión va de los dos lados. Entonces, mientras las personas comienzan a acceder a pagos como, con QR, como tú decías, pues por ejemplo, ahora que entrevistábamos a la gente de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, veíamos, bueno, solo 7% del comercio electrónico en este momento por el tema de confianza. Ya a la medida que yo tenga más confianza en los medios de pago y tenga más gente bancarizada, eso va por un lado, pero también va por el otro lado cuántas empresas dejan de ser informales en toda América Latina y también toman esa inclusión financiera porque, bueno, yo necesito que tú tengas algún mecanismo formal, como tú decías, no importa de dónde venga ese dinero en QR, en pago con un smartwatch o con el teléfono o con una tarjeta física, pero o un pago instantáneo, pero hacerlo lo más rápido posible en función de formalización, que a veces tenemos una economía como medio gris, entonces no entendemos bien cómo esas pequeñas empresas o grandes, dependiendo del mercado, puedan acceder a crédito, que es la otra parte final del negocio financiero, ¿no? Ahí, ¿cómo ves qué otro dato tienes de ese evento con respecto a este tema, ¿no? Pues mira, yo te diría que realmente parte de la gran discusión que tuvimos también era, o sea, ¿cuál es la diferencia, verdad? Porque obviamente hablamos de los diferentes medios de pagos, hablamos de las remesas, hablamos del crédito y de cómo le llevas crédito a lo mejor a ciertos nichos o cierto tipo de regiones o personas, etcétera. Y ahí decíamos, bueno, a ver, o sea, realmente, ¿qué hace la diferencia? Y la diferencia la hace, creemos, la personalización, la Ujú. experiencia digital. Es decir, por ejemplo, McKinsey dice que aquellos que tienen o son líderes en en la parte digital son 2 o 3 veces más exitosos en términos de vender, ¿ok? De la parte comercial y al final del día, ¿qué es qué es lo que buscas como un fintech, como un banco? Es obviamente poner tus productos a trabajar, ¿no? O sea, ya sea si es pago, si es crédito, si es habilitar a una persona, etcétera. Eso es lo que estás buscando. Entonces, la parte que creo yo también es súper importante es esa parte de la experiencia digital. Y ahí es donde, por ejemplo, Galileo, nosotros, ese es nuestro enfoque principal. ¿Cómo apoyamos a los bancos, a las instituciones financieras, a los fintechs? A crear esa experiencia personalizada que les va a permitir llevar los diferentes productos a la persona que le corresponde. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, hablamos de la parte de crédito y estábamos hablando de un ejemplo súper súper interesante, me pareció a mí, que decían, oye, tú sabías que en los mercados hoy, ¿ok? Y en este caso era un caso en Guatemala, pero en realidad creo que aplica a cualquiera. Es decir, hoy por hoy, muchos pequeños negocios, vamos a decir, se dedican a darle préstamo a la persona que tiene su puesto en el mercado para que compre lo que va a vender. Y luego viene y le cobra al final del día. ¿Y por qué un fintech o una institución financiera no puede hacer eso? ¿Por qué no entrar a ese mercado? Y obviamente ahí entra el tema de la tecnología, ¿no? Y el habilitarlo y el hacerlo tan sencillo y tan fácil para que la persona diga, bueno, yo en la mañana tomo o tengo mi línea de crédito, vamos a decirlo así, que ya me analizaron y yo lo uso y lo pago y lo defino. Y ahí, por ejemplo, hasta puedes dar ventajas importantes porque hoy por hoy mucho de ese crédito que se da es usurero, o sea, es Claro, decir, les cobran tremendas tasas increíbles, cantidades. exacto, claro. Exactamente, entonces ese es a donde queremos llegar, ¿verdad? ¿Y cómo llegas? Pues obviamente tienes que llegar con formas de trabajar y de proveer este tipo de soluciones de una manera fácil, porque también para el fintech o para la banca no vas a estar teniendo que crear una solución completa nada más para ir a esto. No, lo que quieres es tener una plataforma digital que te va a permitir reutilizar los componentes y crear esa solución a lo mejor de nicho para ese tipo de crédito, donde haces todo el tema del onboarding, analizas a la persona de una manera fácil y rápida, porque tampoco es como que tengas que darme 20 documentos Eh, y etcétera. O sea, sencillo, rápido, escalable.
y que te permita tener el acceso a esos fondos, ¿no? Y luego de ahí entra, ok, bueno, ya tengo el crédito, ahora también quiero cobrar. Claro, Y a lo mejor esa forma de cobrar en ese mismo app, ¿verdad? Puedes hacer ambas cosas, ¿no? Y puedes trabajar tanto la parte del crédito que le das al comercio como habilitarlo para que pueda recibir pagos. Entonces, realmente creo que hay, o sea, definitivamente un universo de oportunidades y de casos de negocio y lo interesante está en cómo podemos utilizar la tecnología que tenemos hoy para facilitarlo, para hacerlo más fácil y para hacerlo relevante a la persona que lo está utilizando. claro, aquí es donde viene la discusión de que este ecosistema necesita, eh, que yo creo que la mayor fricción en este momento no es la tecnología, ni siquiera es la confianza, es realmente el marco regulatorio. Si los países y los organismos fiscales empiezan a entender, decir, mira, yo tengo una economía hundida del 50 o del 60 o del 70%, me voy a ir con un mecanismo rápido, llámalo IVA, llámalo monotributo, eh, que no importa quién esté ejecutando la actividad económica, yo pueda recaudar rápidamente y que los fintech, que en este caso son los que son más que la banca, porque el fintech es más ágil en ese sentido y puede construir con tecnología muy rápido esto que tú estás comentando, ¿no? Sería el salto que nos hace falta. eh, yo creo que a veces las discusiones no se dan, pero cuánto dinero y cuántas transacciones se están haciendo fuera de toda esta plataforma tecnológica que ya está lista y que puede ser utilizada, y cuánto, y los gobiernos no sacan ese numerito de, ajá, ¿y cuánto impuesto no estoy cobrando? O sea, cuando voltean a ver su déficit fiscal y dicen, oye, ya va, pero si yo bajo la fricción, pues sencillamente puedo entrar con tecnología y eso que tú decías es el pan de cada día en los comercios, ¿no? Y en cualquier pueblo de América Latina ves como un pequeño vendedor busca una tienda aliada o un distribuidor más grande y toma mercancía y paga ese día o paga la semana. Y eso activa la economía, pero mientras estemos sin movernos en ese sentido, pues realmente es más complicado. Ustedes hacen un análisis, porque tuvimos una entrevista previa con uno de sus vicepresidentes para Brasil. Hacen un análisis completo, en esa oportunidad que lo hicieron con Mastercard, de toda la banca y toda la fintech, país por país en toda América Latina, ¿no? ¿Cómo ves el ecosistema en este comienzo de año, que está tan dinámico, que hay tanto movimiento con el tema de energía, guerras en el mundo y sobre todo este tema del petróleo, ¿no? Que está haciendo que se dinamice la economía, ¿no? Sí, bueno, sí, definitivamente es un ambiente complicado, ¿no? En términos de nadie sabemos realmente qué pueda suceder con todo esto que está pasando pero al mismo tiempo quiero decirte que creo que todos de alguna manera estamos pensando positivamente porque no hemos parado. O sea, es Así es. decir, aún y con toda esta incertidumbre, con todo esto sucediendo, tú no ves que la gente se esté parando. O sea, siguen No. los proyectos, sigue adelante, siguen todo de alguna manera hacia adelante y creo que es porque tenemos esa esperanza de que, bueno, al final las cosas de alguna manera u otra se van a resolver y vamos a seguir hacia adelante. Entonces, con esa perspectiva, yo te diría que la oportunidad es tremenda. O sea, yo realmente creo que sí, nosotros vemos cómo más y más hay este interés y esta capacidad de abrirse y estamos también viendo mucho cómo hay ese cambio perspectiva de decir, bueno, a lo mejor antes era, oye, tengo que cambiar mi tecnología, tengo que hacer una actualización, migrar a otra forma, creo yo, un poco más evolutiva, en donde dices, ok, a ver, ¿cuál es el negocio que estoy tratando de lograr y qué necesito para llegar a hacer eso y resolverlo? Y eso es lo que nosotros en Galileo hacemos. O sea, decir, yo no creo
que realmente cambiar tecnología por tecnología te va a arreglar ni la Exacto. experiencia del usuario, ni nada, ni la modernización, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque si tú no actualizas, si tú no lo ves con una perspectiva diferente, vas a obtener lo mismo. Entonces, realmente lo que hay que ver es hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr y, y entonces crear esas soluciones y muy basadas, en mi opinión, en la experiencia del usuario, en ese proceso. Y eso va de la mano con todo esto que hablamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en mi opinión, por ejemplo, esa capacidad de entender dónde lo necesito, en qué parte, y que va de la mano de lo que dijiste. Por ejemplo, si los gobiernos de repente simplifican un poco más o habilitan más, entonces podemos tomar más ventaja de todas estas capacidades y crear ese ecosistema. ¿Y eso a quién beneficia? Pues a todos. O sea, desde la persona que lo utiliza hasta la institución que lo provee, hasta el gobierno que se ve beneficiado porque ahora ya está dentro del ámbito financiero y obviamente hay, como dices tú, impuestos y demás, ¿no? O sea, hay esa visibilidad de esas transacciones que hoy por hoy pasan por debajo. Claro, y con el tema logístico, que es otro gran tema que también conversamos, el comercio electrónico transfronterizo a nivel de medios de pago, eliminando esa fricción, realmente a ti no te interesa si tú estás buscando un repuesto, por ejemplo, para un vehículo o sencillamente quieres un libro y el libro está en Ecuador. O sea, la fricción es clic, 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 clic. Quiero el libro de Ecuador a Venezuela, de Ecuador a Bolivia, de Ecuador a Colombia. Enviar, pagar y te olvidaste. Y el libro llega en una semana, en 8 días, en 5 días, lo que fuera. Ese va a ser un salto adicional, pero que solamente lo podemos hacer si nos vinculamos con tecnología y con medios de pago. Claro, aquí el elemento importante es lo que tú acabas de decir, el tema de la experiencia de pago, de la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a sumar inteligencia artificial, empiezo a buscar cómo te atiendo mejor, empiezo a bajar las fricciones y ¡kabum! Empiezan a aumentar las ventas y empieza a mejorar el proceso y el cliente se siente más satisfecho y dice, este es el camino que voy a utilizar y no este camino tortuoso de ir tienda a tienda físicamente o de no poder hacer ese negocio multipaís, ¿no? Que creo que es el gran salto y ahí es donde las fintech y algunos bancos están tomando esa bandera de, oye, tengo que mejorar mi experiencia porque finalmente si el comercio no se siente bien atendido conmigo como banco, pues salta y busca una fintech, ¿no? Sí, y yo creo que exactamente, digo, es cierto que tradicionalmente, obviamente los fintechs, pues es como más natural, ¿verdad? Ujú. Pero yo sí creo que la banca hoy ya también está Claro, entendiendo les eso. tocó correr. Sí, 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 sí. Y realmente, o sea, por nosotros en particular, yo trabajo mucho con la banca y créeme, o sea, están alineados, están entendiendo. Ahora en el FinTech Américas, en el panel que tuve, tenía a Banesco y a Ujú. Banco Agrícola. Banesco en Panamá, Banco Ajá. Agrícola en El Salvador. Ujú. Ambos, cuando estuvimos hablando sobre todo el tema de transformación digital y qué hacen y cómo lo hacen, ambos, de hecho, dijeron que ellos se consideran de cierta manera un fintech. Claro, ¿Por qué? ahí el tema seguridad hoy es clave para ellos, ¿no? Sí, definitivamente, pero yo creo que lo que ellos visualizan es que entendieron que Y para que, ser exitoso, para realmente estar dentro de lo que está sucediendo y ser relevante para sus clientes, ellos tienen que alinear y alinear mucho en esa transformación digital. Nosotros hemos trabajado con ambos en hacer todos estos proyectos y realmente ha sido muy, muy interesante. Es todo este crecimiento que ellos han tenido, cómo lo han logrado y cómo realmente han hecho o han tomado, vamos a decir, la plataforma para rehacer y para redefinir toda esa experiencia del usuario. Y pues es parte de lo que creo que hoy por hoy, tanto banca como fintechs lo tienen que hacer, porque también hay algunos fintechs que también se han quedado un poco ahí rezagados,
pero realmente es súper importante todo este tema en mi experiencia, la parte de la experiencia del usuario. Claro, Lili, ¿cómo ves en el resto de América Latina? Estamos terminando el Q1. Y yo creo que vamos como galopando sobre sobre el año de forma muy rápida. Ya muchos están pensando en Q3, ni siquiera están pensando en Q2. Eh, ¿Cómo ves el resto de América Latina en este sector fintech? Y sobre todo, las acciones porque me imagino que vienen otros eventos de este tema fintech en el transcurso del año. ¿Qué esperas este año, no? Bueno, obviamente como todos, o sea, tenemos grandes expectativas para este año. Obviamente también creemos que es un año en donde estamos viendo muchas oportunidades que se están desarrollando. Y realmente para nosotros en particular nos estamos enfocando mucho en apoyar en todo este tema de la transformación digital, en realmente ayudar a nuestros clientes y a aquellos prospectos con los que estamos trabajando a entender cómo toda esta plataforma digital, como la parte de pagos, cómo podemos apoyarlos a realmente generar el negocio que todos estamos buscando. Entonces, para mí es el enfocarte en cuál es el negocio, cuál es el que se está generando y cómo lo generas y cómo ayudas a las instituciones a ser parte de ese ecosistema en donde todo esto se está dando. O sea, realmente, pero sí veo mucho potencial, creo que hay mucha incertidumbre a lo mejor en todo lo que está pasando en el resto del mundo, pero al mismo tiempo no veo que se esté desacelerando. Claro, y ahí, tomando ese mensaje final, invitamos a toda la banca y sobre todo a los fintech, no reinventen la rueda. Llamen a Lili y al equipo de Galileo Financial Technologies para que se concentren en lo que estamos hablando ahora, en la construcción de la experiencia, en la construcción de la atracción de los clientes. Ya la tecnología está allí, lo que tenemos que hacer es esa conexión de API, esa conexión de servicios para habilitarla de inmediato, ¿no? No tenemos que ya no vivimos esa época del pasado que había que comprar mainframes y hacer una gran inversión en tecnología. Hay que unirse con el equipo que te puede dar esa mano para dar ese salto cuántico, ¿no? Así es, Alberto. La verdad es que creo que yo que es eso, hay juntar esos puntos Ujú. y poder enfocarnos en donde está el crecimiento. Así es. Lili Mendía, directora de Banca Global para Latinoamérica en Galileo Financial Technology. Lili, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros. Mucha información, muchos datos. Yo creo que quien nos está viendo del tema financiero en banca y en fintech. Bueno, tiene que estar en esos próximos eventos donde van a estar ustedes y adicionalmente rescatar toda la información que conversamos hoy, porque sin duda alguna, como tú dices muy bien, hay una gran oportunidad, pero tenemos que movernos, hay que estar encima de eso, ¿no? Muchísimas gracias, Lili, por estar con nosotros. Así es, muchas gracias a ti. Hasta luego. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.